Un asunto que tiene que ver con el baloncesto, con LeBron James y con la anticiencia, o la antitecnología, o el antiprogreso, o la tecnofobia, la progresofobia y el negocio del miedo. Y todo esto empieza el otro día, cuando don LeBron James rompe el récord que durante 39 años tuvo Kareem Abdul-Jabbar del mayor anotador de la historia de toda la NBA. A Kareem Abdul-Jabbar le tomó 20 años de carrera establecer este récord. Y se vio que en otros 20 años de carrera que lleva, porque empezó a los 18 y tiene 38 don LeBron James, en estos días iba a romper el récord de Kareem Abdul-Jabbar. De hecho, Kareem Abdul-Jabbar estaba en el partido. Lo digo porque soy muy aficionado al baloncesto y más ahora que mi hijo juega al baloncesto. Bueno, y entonces el periódico Marca publica esto: el móvil es la heroína del siglo XXI. Y publica esta foto donde tenemos a unas cuantas personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 personas, 1, 2, 3, 4, 6 personas. 6 personas tomando la foto del momento en que LeBron James lanza el balón para romper el récord de Kareem Abdul-Jabbar. Es un momento histórico en la NBA. Es un momento histórico en el baloncesto mundial. La NBA ya no es el absoluto dominante, pero sigue siendo una de las fuerzas dominantes del baloncesto mundial. 6 personas están tomando la foto y dicen que esto es heroína. ¿Tú sabes lo que hace la heroína? ¿Tú sabes lo que hace la heroína en una persona? No lo sabes, ¿verdad? Bueno. Nuevas tecnologías, nuevas adicciones. Dejamos de vivir momentos especiales de nuestra vida para hacer una fotografía, subirla a las redes sociales y dejar claro que nosotros estábamos allí. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con consumir heroína? Con destruir tu vida y la de tu familia, con llenar de dinero a los narcotraficantes asesinos brutales que han aplastado países enteros como Colombia y México. ¿Qué tiene que ver eso? O Afganistán, que es el gran productor de heroína y que es lo que ha mantenido a los talibanes durante todos estos años financieramente. Porque 6 personas de las 1000 que estaban en el estadio en este momento histórico quisieron certificar que estaban allí, quisieron guardar el recuerdo. ¿Tú sabes cuántos momentos deportivos, de conciertos habría querido yo guardar para toda mi vida? La primera vez que vi el primer concierto que fui aquí en España con Rem, cuando me di cuenta, no sabía, o sea, yo había oído a Rem, pero pensaba que Michael Stipe era un tipo bien tranquilito, y no, es un monstruo del escenario, lo ocupa todo el escenario, corre de un lado para otro, como Mick Jagger o como ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, otras artistas. Florence Welch es otro monstruo del escenario impresionante. Hombre, me encantaría haberle tomado una foto a Michael Stipe y decir: yo estuve allí en ese concierto. ¿Qué tiene de malo? Bueno, el problema es esto, que es muy fácil atacar a la tecnología y hablar de adicciones. La heroína es lo mismo que tener un móvil. No es. No es. La adicción a la heroína es una cuestión verdaderamente grave, y ver demasiado el móvil puede tener razones de ser, ¿no? Por ejemplo, yo sin el móvil no me podría haber movido mucho de mi casa, porque el tipo de trabajo que hago como traductor me exige cosas curiosas. Un día estaba yo en el segundo piso de la Torre Eiffel, por mi madre, en el segundo piso de la Torre Eiffel, con mi pareja estábamos haciendo nuestra primera visita a París juntos, una cosa maravillosa, y recibo un mensaje: tengo una urgencia, tradúceme 200 palabras. ¿Cómo no? Me senté allí en un banco en el segundo piso de la Torre Eiffel y me tomé una Coca-Cola mientras se traducía rápido en el móvil 200 palabras. Es utilísimo. Una vez una señora me riñó directamente en un autobús municipal porque estaba yo viendo el móvil. Le dije: señor, estoy leyendo un libro, porque leo libros en el móvil. Pero ¿quién dice esto? ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, el que dice esto es Mark Masip, psicólogo, que dice cosas como esta: nunca regalaría un móvil antes de los 16 años.
Mira, Mar, te voy a contar una cosa. Y esto es una cosa personal, pero que creo que se refleja en muchísimas personas. Mi hijo tiene 14 y medio, más o menos, tiene 14 y 4 meses. Mi hijo tiene teléfono, por supuesto. Le avisan de los entrenamientos por el teléfono. Le avisan de si se cambian el lugar donde van a ser los partidos del fin de semana, porque está en la liga de cadetes de primera de la Federación Asturiana de Baloncesto, le avisan por el teléfono. La escuela manda las notificaciones por Teams, o sea, él las recibe fundamentalmente por el teléfono. Cuando va a entrenar o regresa a entrenar, a mí me avisa dónde está por el teléfono. Cuando tiene un problema, busca a su padre o a su madre por el teléfono. ¿Se lo quito para ser feliz a este tipo de sonrisa falsa? No creo. Pero él es experto en adicciones a las nuevas tecnologías. Si eres experto en adicciones a las nuevas tecnologías, ¿qué vas a decir ante una nueva tecnología? Si estuvieras equivocado, ¿lo reconocerías? Que no hay una adicción al móvil, o que la adicción, o que el uso del móvil no es una enfermedad, no es una adicción, que el móvil se utiliza para muchísimas cosas y que lo que importa son esas cosas, si eres adicto o no a esas cosas. La Organización Mundial de la Salud reconoce que la adicción a los videojuegos puede existir cuando se apoderan de tu vida, y esos videojuegos pueden ser en consola, en computadora, en ordenador, en portátil o en móvil o celular, vaya. Pero tú necesitas que haya adicciones. Claro que necesitas que haya adicciones, Mark Masip, porque tienes una empresa que se llama Desconecta, que hace educación y atención terapéutica para adolescentes y sus familias, con lo que ganas un montón de dinero. Un montón de dinero. Tienes un colegio, tienes 2 hospitales, uno en Madrid, otro en Barcelona, tienes 2 institutos psicológicos que en realidad son clínicas psicológicas en Barcelona y en Madrid. Te hinchas de dinero diciéndoles a los padres que sus hijos tienen un problema de adicción similar al de la heroína. No me jodas. Y a esos padres aterrorizados les vendes tus servicios. Y los ingenuos de lugares como Marca, de periódicos como Marca, que no son precisamente el cuchillo más afilado del cajón, van y te preguntan sobre el hecho de que 6 personas de las más o menos 200 que puedes ver allí están tomando la foto de un momento histórico al que están asistiendo y lo están disfrutando, y es una foto que van a disfrutar muchísimo. Mira, es que yo estuve el día que LeBron James, y ellos lo pueden demostrar. No es como la gente que fue a Woodstock, que si todo el mundo toda la gente que dice que estuvo en Woodstock hubiera estado en Woodstock, Woodstock habría tenido entre 60 y 70 millones de habitantes. Y esa satisfacción que puede tener la gente por capturar ese momento, la conviertes en tu negocio, en una promoción del miedo y en una forma de hacer que la gente se aterrorice ante las herramientas que tiene para mejorar su vida, para pedir ayuda en un accidente en montaña incluso, el móvil, el celular, para relacionarse con otras personas que viven muy lejos y con las cuales... ¿Qué quieres que hagan? ¿Escriban cartas? Para enterarse de lo que está ocurriendo, para informarse, para leer libros, para jugar. Yo también lo hago. Es vergonzoso que sigamos empeñados en la antitecnología, en el odio al progreso, en el odio a los avances, no en enseñarle a la gente a manejar mejor los elementos que les pone la realidad a su alrededor para que puedan utilizarlos en su beneficio, sino aterrorizarlos y monetizarlo de una manera desvergonzada. A mí me preocupan cada vez más las personas que juegan a este peligrosísimo juego del yo te enseño a qué le tienes que tener miedo y tú me pagas por ello.